A propósito de los medios de comunicación, me lo dejé por allá. Cuando ingresaba, es inevitable que hagamos una parte por la ley. Un grupo de jóvenes a favor de la ley de comunicación me alcanzaba un volante y me parece que, con los que yo discutía, Kirchner logra en esta mini discusión ser inteligente y dividir entre los pro y los contra sin desmenuzar de lo que se trata. Y me gustaría tu visión sobre la ley. Sí, a ver, vamos por parte. Primero, yo trato de mantener alguna coherencia de lo que he dicho durante muchos años. Siendo diputada nacional, presenté en varias oportunidades un proyecto de ley integral de radiodifusión con la pretensión de reemplazar a la 22.285, que es la que tenemos. Por lo tanto, esto es una primera definición. Creo que esa ley es inviable y es insostenible y tiene que haber una nueva ley. Tengo una visión bastante crítica de cómo esta discusión se dio inicialmente, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde me parece que hubo fanatismos de defensores y detractores de la ley que se quedaron en, digamos, embanderarse con el proyecto sin reconocer sus defectos o en rechazar el proyecto sin reconocer sus virtudes. Y ese fanatismo, digamos, no fue bueno para una discusión de una ley realmente muy, pero muy importante y estratégica, en la cual no debimos haber discutido tanto las intenciones o las superficialidades, sino los contenidos. El proyecto impulsado por el gobierno es un avance respecto de lo que hay. El gran problema es una herramienta en manos de un gobierno como este que ha dado ya muchas muestras de intolerancia hacia el que piensa el distinto, de voluntad de cooptación y de disciplinamiento del que piensa distinto y sobre todo los medios de prensa. Y hay mucha hipocresía en esta discusión que ha quedado planteada casi como una disputa entre Clarín y el gobierno, y me parece que esto es malo también porque esto es lo que no permite ahondar en una buena ley, que es a lo que todos deberíamos estar aspirando en este momento. Y entonces cuando uno escucha las posiciones de uno y otro, y Clarín se espanta de la publicidad oficial cuando ha sido el principal beneficiario de la publicidad oficial durante todo este tiempo y de muchas medidas de este gobierno, o el gobierno se espanta de la concentración de medios de Clarín, que no es otra cosa que el resultante de los beneficios y privilegios que ellos mismos le dieron. Kirchner, antes de terminar su gobierno, no solo aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal, sino que prorrogó las licencias por 25 años, ¿no? El proyecto tiene, como decía, algunas cuestiones que son interesantes y positivas: la defensa de usuarios y consumidores, algunas normas antimonopólicas, la incorporación de elementos tecnológicos, digamos, que responden a los avances de nuestro tiempo. Tiene algunas cuestiones que son interesantes. El proyecto venía con muchos más vicios y errores de origen que fueron corregidos, pero a mi juicio el proyecto sigue sosteniendo algunas cuestiones que son realmente muy graves. A mi juicio la más grave es lo que considero un vicio de inconstitucionalidad, que es el artículo 161, lo que algunos llaman la cláusula de desinversión. Yo le llamo la cláusula de aplicación retroactiva de la norma, porque eso desconoce un principio general que es el de continuidad de los estados, porque los señores que tienen licencias no las robaron, les fue otorgada por un gobierno, que es este mismo gobierno encima, y por lo tanto eso le ha facilitado, le ha concedido derechos que no le pueden ser desapoderados de la forma en que lo plantea la ley. Entonces, ¿cuál es el riesgo que yo veo? Es que inmediatamente va a haber tantos planteos judiciales que van a empezar a salir medidas cautelares de los tribunales y nos vamos a quedar sin ley. Sin lo malo y sin lo bueno que pueda tener la ley también, por un capricho de no haber corregido, de no haber mejorado parte de ese texto. Otros han discutido mucho la autoridad de aplicación. Yo no comparto tanto las discusiones que se plantean en torno a la autoridad de aplicación. Siempre insisto, tratando de hacer una discusión a margen de que Kirchner es quien la maneja. Yo no discutiría tanto eso, me parece que es una superficialidad discutir que el proyecto tiene muchas trampitas en el medio y que hay que discutir mucho más eso. El enojo nuestro, sobre todo con la ley, y lo que termina dándole fundamento a la posición tan cerrada de la oposición, ¿cuál es? Es el atropello, es la falta de discusión de un proyecto tan importante
porque las audiencias públicas que se hicieron terminaron siendo una parodia. 4 días donde el que iba a exponer tenía 5 minutos, hablaba de generalidades, y la verdad la discusión de la ley debió haber sido artículo por artículo, capítulo por capítulo, donde los del cine opinaran del cine, los de radio opinaran de radio. Discutir desmenuzadamente cada artículo nos hubiera permitido llevar a una mucho mejor redacción e, insisto, evitar los problemas que puede tener la ley, que es que terminen tachándola de inconstitucionalidad y nos quedemos en la nada, ¿no? Vos planteás un dilema que es muy interesante y que se ha dado mucho en este gobierno, que es una herramienta. Creo que la gran mayoría sostenemos que debe darse una nueva ley, debe haber una ley de la democracia y la radiodifusión. Hay ejercicios y no monopólicos de posiciones dominantes poco democráticas en los medios de comunicación. Ahora, el dilema que vos planteás es dar una herramienta que puede ser utilizada para acallar algunas voces a este gobierno que ha dado pruebas con el Consejo de la Magistratura, el manejo discrecional de fondos. Entonces digo, en este dilema, ¿por qué te inclinás? ¿Por el no en estas circunstancias o por lo ideológico de decir prefiero una nueva ley? No, porque la verdad es que no hubo discusión. Si nos hubieran permitido discutir los contenidos de la ley es distinto, pero la verdad es que no hubo una buena discusión de contenidos. Ahora, eso me trae a otro tema, ¿no? Que es lo que a mí me gustaría por ahí incorporar también. Si nosotros hiciéramos un relevamiento de cuál es la opinión que tiene toda la gente que está acá, o la opinión que uno puede relevar hoy en la calle, de cuáles son los temas prioritarios de la agenda ciudadana, cuáles son las preocupaciones que cada uno de nosotros tiene en su vida familiar. Yo a veces trato de resumir y siempre digo, nuestras preocupaciones de la vida familiar, de lo que uno conversa con sus hijos en la mesa del domingo, ¿qué es? Es poder tener trabajo, que nuestros hijos vayan a la escuela y en la escuela aprendan, saber que cuando salen de la escuela van a poder trabajar de aquello para lo que estudiaron y poder andar tranquilos por la calle. Esto nos está mostrando una agenda social totalmente divorciada, o una agenda política divorciada de la agenda social. Si tuviéramos entre todos que definir cuál es el conflicto central que hoy tiene la Argentina, creo que no habría mucha duda respecto a que la pobreza es el problema principal, la enorme brecha de desigualdad. En un país que ha tenido en los últimos 5 años sus índices de crecimiento económico con las mejores condiciones nacionales o internacionales, la verdad, en esas mejores condiciones, el tener hoy más cantidad de pobres, más diferencia entre los pocos que tienen mucho y los muchos que reciben poco, ese es el conflicto central. Ahora, cuando uno se pregunta por qué ese no es el tema central de la agenda, ¿por qué razón el kirchnerismo elige que el tema de la agenda es la reforma del sistema previsional y la reforma de la ley de medios? A las que no le quito importancia, no le quito. Pero lo que digo es que la agenda del gobierno y la agenda del kirchnerismo está más orientada por sus propios intereses, que es cómo consolidar sus posiciones dominantes en lugar de responder a la agenda social. Yo no puedo entender la insensibilidad de un gobierno frente al problema de la pobreza que hay hoy en la Argentina, frente al temor que hoy tienen incluso los que no son pobres y tienen trabajo de perder su trabajo el mes que viene. ¿Cómo no está eso? La discusión de la reforma del sistema previsional fue una gran mentira de este gobierno, que nos hizo creer que discutía la estatización del sistema jubilatorio y lo único que discutía era cómo quedarse con los cientos de miles de pesos, de millones, para manejarlo discrecionalmente y a su antojo. Es una vergüenza que hoy la plata y los fondos de los jubilados, que son el producto de su ahorro y de su esfuerzo y de sus ilusiones de muchos años, ni siquiera sabemos dónde están. Porque con todo lo que hemos criticado las AFJP estaban obligadas a decir qué hacían con la plata hasta el último centavo, nos gustaba o no. Hoy no sabemos qué se hace con la plata de los jubilados, lo que sabemos que no existe porque se la fumaron. Pero nos hicieron creer que